Ok, aquí ya estamos grabando. La sesión va a ser bastante corta. Estamos iniciando ahorita lo que es el segundo trimestre, lo que corresponde al tema de campos tecnológicos y diversidad cultural. Empezamos esta semana a ver apenas el tema. Anteriormente habíamos estado revisando lo que correspondía a conceptos de innovación, de descubrimiento, de tecnología. Sí, dígame, ¿tiene una duda? Profa, ¿cómo le Dígame. hago para escribir mi nombre? En el chat, por favor. Ok, Ahí donde están escribiendo tus ok. compañeros. No, no me hallo. ¿Mande? Diana, levantaste la Es mano. que veo que están escribiendo su nombre en pantalla, pero ¿cómo? Ok. Bueno, si no puedes escribirlo, de todas maneras usted me da su nombre y ya lo anoto para la participación. Bien. Esto, bueno, ese es el Sí, reglamento. mejor. Ok, gracias. Este es el reglamento que hemos estado pues poniendo a lo largo de las sesiones, que no han sido muchas. Empezamos hace como mes y medio. Vamos a mantener el micrófono apagado para que la sesión pueda fluir. Si tenemos alguna duda o pregunta, podemos levantar la mano o preguntar, abrir su micrófono. Les comentaba que ahorita estamos empezando a ver el nuevo tema que corresponde a esta temática. Estábamos revisando los conceptos. ¿Se acuerdan que era innovación, que era descubrimiento y que era hallazgo? ¿Alguien recuerda? Lo que pude notar en las evaluaciones que se mandaron ahorita, el Google Forms que se envió, ustedes tienen la posibilidad, chicos, de leer las preguntas y después contestarlas. Mientras no le den clic o enviar en el botón, sus preguntas, sus respuestas no se van a enviar. Lo ideal y la facilidad que ustedes tienen ahora es que tienen el libro, lo tienen a la mano y están en su casa. Es como para que todos pudieran tener un 10 en la evaluación. Y también la última actividad, la actividad 18, nos sirvió para ver algunos de esos conceptos y de ahí repasar. La mayoría de las preguntas las saqué del esquema que teníamos por ahí en el repaso. También les había comentado que de ahí se iban a sacar las preguntas. Aún así, creo que varios contestan de manera impulsiva, entran, contestan ahora sí que al azar y no se detienen a leer realmente, a comprender el examen. Yo espero que para los siguientes pues puedan obtener una mejor puntuación. También quería comentarles que la mayor carga de las actividades, más bien la mayor carga de la puntuación la tienen las actividades. Solamente con entregar el 100% de sus actividades ya tienen 8 puntos o el 80% de su calificación. Si ustedes quieren, aspiran a sacar un 10 en la materia, bueno, de ese 10, 8 puntos son de las actividades y los otros 2 puntos o el 20% es del examen. Entonces, realmente es algo bastante sencillo de hacer. Las actividades, como ustedes han podido ver, son bastante, bueno, trato de que sean sencillas. Si alguno no comprende o si considera que son no claras o son muy complicadas, pues sería bueno también que me lo comentaran para que lo pudiéramos, pues de alguna manera cambiar, aunque sí considero que las actividades son bastante sencillas. Lo que les estaba comentando ahorita que estábamos revisando de este blog que ya terminó, ¿qué es esto, no? ¿Qué es innovación? ¿Qué es descubrimiento? ¿Qué es hallazgo? ¿Cómo interviene o qué interviene en la innovación? ¿Qué interviene en el descubrimiento? Que se acuerdan que iba primero el hallazgo, el descubrimiento, la invención o la innovación. Emiliano, ¿te acuerdas qué era? Emiliano, ¿está por ahí?
Diana. Sí, ¿te acuerdas que ¿Me era repites la innovación? pregunta? Sí, era incrementar algún producto o Exactamente. innovarlo, La palabra clave mejorarlo. es mejorar, ¿no? Cuando innovamos es que mejoramos algo que ya existe, porque alguien ya lo inventó. Y antes de que lo inventen, tuvo alguien que haberlo descubierto, ¿no? Entonces, primero es el descubrimiento o el hallazgo, alguien se da cuenta de que se necesita un servicio, un producto o algo no está todavía en el ambiente, alguien lo fabrica, crea un producto, entonces viene la producción, la invención, alguien lo inventa, alguien crea algo y ya lo podemos utilizar. Y una vez que ya está creado ese producto o ese servicio, bueno, viene la parte de la innovación, es decir, mejorar lo que ya existe. Aquí de lo que trata la siguiente, bueno, antes de entrar a esta parte de el siguiente bloque, ¿cómo podemos innovar o de qué nos apoyamos? ¿Se acuerdan que era TIC? ¿Se acuerdan que era el TIC, Emiliano? ¿De ese sí te acuerdas? Es un acrónimo, es decir, son las primeras letras de las palabras. TIC es Tecnología de la Información y la Comunicación. Cómo a través de la tecnología de la información y la comunicación podemos innovar. Recordemos que innovar en la información y la comunicación ha llevado todo un proceso. Cómo nos comunicamos o cómo se comunicaba antes las personas y cómo nos comunicamos ahora es algo bastante diferente. Si nos vamos no muy lejos, cuando yo estaba de su edad aproximadamente, mis papás, mis abuelos se comunicaban únicamente con cartas, cartas escritas que tenían que escribir en una hoja de papel, la ponían en un sobre, le ponían la dirección, la llevaban al servicio postal, le llegaba a mi abuelo, le llegaba a mis tíos, ellos lo leían y así era la correspondencia, ¿no? Entonces, estamos hablando de alrededor de unos 20, 25 años. Eso a ustedes ya no les tocó. ¿Qué es lo que lo sustituye? Tenemos la mensajería, ¿sí? La correspondencia, pero la tenemos de manera, entre comillas, instantánea, a través de los correos electrónicos, de los mensajes de texto. Ustedes, esta es la tecnología que conocen y cómo nos comunicamos. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo han ido innovando, ¿no? Sigue existiendo esta parte de la comunicación, pero ahora es una comunicación más ágil, es más instantánea, más pronta, ¿sí? Y también tiene sus desventajas, ¿no? Hay gente que, pues, si quiere nos contesta y si quiere no nos contesta, al igual que las cartas anteriormente, pues, podían o no contestarlas. Bueno, ¿qué es lo que estábamos viendo ahorita? Campos tecnológicos y diversidad cultural. ¿A qué nos referimos con esto? Los campos tecnológicos o el avance tecnológico tiene relación estrecha en el lugar en donde se está llevando a cabo, ¿sí? Una sociedad, o más bien las sociedades, que son un grupo de personas que tienen las mismas ideas, los mismos pensamientos, las podemos identificar también por un área geográfica, podemos hablar de la sociedad de un país como México, como Estados Unidos, como Japón, ¿no? Son sociedades que están bien marcadas y bien definidas y podemos identificar claramente una persona que viene, por ejemplo, de Occidente, de esos países industrializados, China, Corea, Japón, Taiwán, ¿no? ¿Cómo podemos identificarlos aparte de los rasgos físicos obvios? Bueno, tienen una cultura muy específica hacia el respeto hacia las personas, hacia sus tradiciones, hacia su religión. Aquí en Occidente, pues es un poco diferente, ¿no? Tenemos otro tipo de religión, tenemos otro tipo de tradiciones, otro tipo de culturas, e inclusive en el mismo continente aquí, hablando de América, bueno, no es la misma cultura, no la misma tradición en Canadá, no la misma cultura y tradición en Estados Unidos, ni en México, ni en Centroamérica, ni en Sudamérica, ¿no? A pesar de que desde México hasta Argentina se habla español, también no es el mismo tipo de español. Podemos identificar a una persona por su tono de voz, por las palabras que usa, por cómo se viste, por cómo interactúa, que es de otro país y no de México, ¿no? Puede ser de Colombia, de Ecuador, de Argentina. Entonces, las sociedades
así como han ido evolucionando, algunas se han quedado un poco más rezagadas que otras en todos los aspectos, ¿no? Aquí estamos viendo esta parte que ustedes ya identificaron, algunos que ya entregaron su tarea. Les pedí que identificaran al menos 5 innovaciones trascendentales, es decir, que han ido conforme ha pasado el tiempo, y 3 para el turismo específicamente. Primero, las sociedades, estas sociedades que ya identificamos que son. Sí quedó claro que era una sociedad. Es claro que ustedes tengan claro el concepto de la sociedad, porque pues es lo que estamos viendo. Las sociedades al principio solamente satisfacían sus necesidades básicas, es decir, cazaban o recolectaban frutos para comer, utilizaban la piel de los animales para vestirse y utilizaban lo que estaba en su ambiente, la madera, las hojas, las piedras para construir sus refugios. Y eso era todo, no utilizaban más. Conforme las sociedades y el tiempo va cambiando, también dependiendo de la cultura, bueno, las personas se van dando cuenta de que requieren o quieren satisfacer otras necesidades, a tal punto en el que llegamos ahora, en que tenemos cosas en casa que decimos que necesitamos, ¿no? Entre comillas, yo necesito esto, aunque realmente nos han creado esa necesidad hacia nosotros. ¿A qué voy con esto? No sé si alguno de ustedes en casa tenga una máquina que se llama picadora, o saben a qué me refiero. ¿Conocen esta máquina? Diana. Diana, ¿conoce esta máquina? Es la licuadora. Se parece a la licuadora, pero la picadora no tiene la función para hacer tan pequeños los trozos, sino que, por ejemplo, si estamos preparando una salsita como tipo pico de gallo, ahí se hace. La picadora son cortes un poco más grandes. No, no la conozco. No la conocía. Bueno, a lo que voy es que es una máquina que en algunos casos he escuchado personas que dicen es que la necesito, cuando en casa todos tenemos un cuchillo, ¿no? Entonces no la necesitamos porque tenemos este instrumento que fácilmente puede sustituir a esta máquina que es una picadora. Un cuchillo hace la misma función, va a cortar la verdura, la fruta en pequeños cubos, en pequeños trozos. La única diferencia es que el cuchillo funciona de manera manual. Yo tengo que cortarlo, yo tengo que poner, digamos, el esfuerzo, la energía para obtener esos trozos, y en la picadora lo que hago es nada más es echarlo, usar energía eléctrica, presionar un botón y me pica los alimentos, ¿no? Entonces, llega a la evolución o la innovación ha llegado a tal punto de que han creado productos y han creado servicios que nosotros decimos que los necesitamos, cuando en realidad no los necesitamos. No sé si me explico con esto. ¿Sí? Hay productos y hay servicios que pueden ser fácilmente reemplazados por máquinas simples, pero que debido a este cambio tecnológico que han sufrido, que nos hacen la vida todavía más fácil, bueno, es que decimos que necesitamos este o cual producto, ¿no? Aquí, en esa parte que les pedí que leyeran, nos habla de la construcción social de los sistemas técnicos. Aquí nos dice que esas necesidades no son producto de una sola persona, sino que un conjunto de personas, una sociedad entera, ha solicitado o ha pedido que se cree tal o cual producto. ¿Se acuerdan? Hace algunas semanas les mandé un video donde había una serie de invenciones de productos que pareciera que no nos van a facilitar de alguna manera hacer o no hacer en casa, pero muchas personas sí se hacen de estos productos, ¿no? Para que se les haga todavía más fácil su vida. ¿A qué voy con esto? Que mientras más gente solicita o pida en su sociedad, ¿no? O más bien ponga como obsoletos ciertos productos o ciertos servicios, es decir, que ya no sirvan, la innovación no va a parar, va a estar siempre en constante cambio, la innovación va a estar siempre
haciendo que los productos sean más novedosos, que sean, a lo mejor, un claro ejemplo son los teléfonos celulares. A lo mejor no sé si ustedes se acuerdan, pero los primeros teléfonos celulares no eran como los que ustedes tienen ahora, que son planitos, rectangulares, sino que era más bien como un tipo, ¿conocen los walkie-talkies? O los teléfonos antiguos, los que les marcabas con el dedito así que los girabas. Bueno, este tipo de elementos son los que han ido cambiando y han ido evolucionando. Y eso es porque la sociedad misma lo ha pedido, lo ha solicitado. Es decir, a mí ya no me funciona tener un teléfono de un peso que sea pues, extraordinario o que sea de un tamaño que sea demasiado grande para tenerlo en el bolsillo, sino que a través de la demanda de las sociedades es que los productos han ido también cambiando. Y esto es porque toda una sociedad o porque un conjunto de personas lo van solicitando, lo van pidiendo. No solamente una persona, si una sola persona lo pide, a lo mejor pues no haga gran cambio, pero si lo pide toda una sociedad o un conjunto de ellas, es más fácil que se den o que se apresuren estos cambios tecnológicos. Y bueno, creo que habíamos visto hasta la página. ¿Hasta qué página las dejé? Aquí está, mire lo que les decía, lo de los teléfonos celulares. ¿Cómo eran antes? Están como los de la imagen de la derecha. ¿Sí? Un teléfono bastante grande, bastante burdo, muy poco práctico para mantenerlo con nosotros, ¿no? En todo el tiempo y se tenían que cargar de manera muy específica, tenían esa antenota, luego cambiaron a dispositivos, generalmente eran dispositivos muy, muy pequeños, después de que los hicieron muy grandes, optaron por hacer dispositivos muy, muy pequeñitos, de esos de StarTAC que eran así de dos piezas que se abrían y se cerraban, fueron muy famosos en una época. Y después ya están los que conocemos ahora, ¿no? Estos teléfonos que son planitos, que son rectangulares y que tienen casi todo el teléfono, pues es pantalla digital, ya no tienen ni siquiera los botones, ¿no? Como la imagen del medio. Entonces, eso es a lo que nos referimos, en que las sociedades o la población, la sociedad en su conjunto, influye también en la parte de la innovación. Lo que estamos viendo ahorita es que también depende de en dónde se dé esa solicitud, esa diversidad cultural que existe en todo el mundo, pues no va a ser la misma. A lo mejor en un país industrializado como los que les mencioné al principio, el tipo de teléfonos como lo que ustedes conocen llegó mucho antes con nosotros. Y sí, hay tecnología que nosotros tenemos como novedosa aquí en México y en Japón pues ya es tecnología obsoleta. ¿No? Es tecnología que ellos ya no usan, que ya la han mejorado. Depende mucho de la cultura y depende mucho también de las sociedades. Básicamente eso es lo que estamos viendo ahorita en este segundo trimestre. Con esto comenzamos en campos tecnológicos y diversidad cultural. Las tecnologías, la innovación está en constante cambio, no es estática, siempre va a estar evolucionando. Depende mucho de la sociedad en la que se encuentre y también los productos o los servicios que se generen también van a depender de esa sociedad. Siendo lo mismo lo que yo solicite, o más bien lo que México, por ejemplo, requiere, a lo que requiere Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia mundial, tiene muchísimo más avance tecnológico en comunicación, en salud, en vivienda, que lo que pudiera tener México. Entonces, las necesidades de la sociedad de Estados Unidos es muy diferente a las necesidades de la sociedad mexicana y todavía mucho más diferente de una sociedad, por ejemplo, como la de Ecuador o como la de Nicaragua, que son todavía países un poco menos desarrollados que México. Bien, chicos, ¿tenemos alguna pregunta? Si no tenemos alguna duda, vamos a concluir la sesión. Les agradezco mucho que hayan estado. Por favor, no olviden poner su nombre para que les pueda poner su participación. Los que ya lo pusieron, muchas gracias. Que fue Diana y Emiliano. Si no tenemos dudas, pues nos vemos la siguiente semana.
Adiós, chicos. No olviden de dejar su nombre, por favor.